Bueno, vamos a esperar un momentito a que se cargue y empezamos. ¿Quieres dominar el quechua? Para eso tienes a Quechua Studio. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta nueva transmisión de Quechua Studio. En este video exploraremos el tema de la Navidad. Bueno, como esta es una transmisión en directo, si te surge alguna duda mientras estoy dando la explicación, puedes dejar tu consulta en el chat en directo y lo vamos a revisar en la parte final. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, la Navidad en quechua. Bueno, hablar de la Navidad en quechua en realidad no es algo tan sencillo, dado que esta festividad como la conocemos hoy en realidad no es propio de la cultura quechua. El traducir la Navidad al quechua es semejante a las traducciones que se han hecho de buenos días, buenas tardes y buenas noches, que si bien es cierto se pueden traducir al quechua, eso no significa que sean de esta cultura ni que se entienda en todos en realidad. Y más aún cuando este concepto de la Navidad eh, es una especie de festividad Frankenstein, por decirlo de alguna manera, debido a que tiene muchos elementos que han sido traídos de diferentes culturas a lo largo de todo el tiempo. Por ejemplo, vamos a ver que el tema de la fecha, el 25 de noviembre, fue el nacimiento de Tamuz. Es una deidad que se ha creado en la cultura babilónica y es esto lo que en realidad antes se celebraba, incluso antes del nacimiento de Jesús. Muchas culturas celebraron a este dios Tamuz, que en realidad era un hombre, era el hijo de Nimrod, pero que con ideas, dado que ellos eran conocidos como la raza de los gigantes, engañaron a mucha gente e hicieron creer de que ellos eran dioses. Entonces se contaba la historia de que ellos, la razón de la celebración del 25 de diciembre era en realidad para conmemorar a estos dioses, que se hicieron incluso figuras del sol. Y bueno, ese por ejemplo es uno de los temas que al día de hoy utilizamos el día del 25 de noviembre como una fecha para conmemorar en realidad el nacimiento de Jesús. Pero esto también es un dato fallido porque en la Biblia, si es que alguien se pone a estudiar la Biblia, no hay datos del nacimiento de Jesús en realidad, sino que en el siglo V el catolicismo estableció el 25 de diciembre como la fecha para este nacimiento. Pero esto también fue como una estrategia para suprimir esas otras tradiciones paganas que hasta ese momento se iban celebrando. De hecho, los romanos también celebrando a eso de Tamuz, que pasados los siglos se convirtió y fue conocido como el dios Moloch, entre ellos para recordar esas festividades, se hacían regalos y esas fueron las costumbres que quisieron opacar, que quisieron suprimir como una estrategia, cambiando, poniéndole la fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Otro elemento que hoy en día conocemos dentro de lo que es la Navidad es, por ejemplo, el árbol de Navidad, que muchos adornamos. Esto también tiene un origen nórdico, que es una festividad llamada Yule, que consistía en cortar árbol, que también tiene ese nombre, el árbol de Yule, esperando el solsticio de invierno que se da en diciembre. Entonces eso con el transcurrir de los años fue cambiando de concepto hasta llegar a ser lo que hoy conocemos como el árbol de Navidad. Otro detalle, por ejemplo, es que por el origen del Papá Noel, que ahora es parte de la Navidad, fue variando desde diferentes ideas, desde diferentes mitos. Por ejemplo, este es el Sinterklaas, que es la versión holandesa del Papá Noel que hoy conocemos, pero que fue inspirado en una deidad que iba a buscar otra vez al sol y traerlo para las fechas de diciembre, que eso representaba una vez más el tema del solsticio de invierno. Esa es una de las cosas que se van repitiendo entre varias culturas, de que el mes de diciembre habían festividades, pero que eran relacionados al sol. Y esa figura, por ejemplo, fue
transformada por este señor, el señor Clement Clarke, que es este señor que tomó esa figura del anterior que vimos en aquí, el Sinterklaas, y también tomó la imagen de un santo, San Nicolás, el conocido San Nicolás, para crear una historia tomando estas dos figuras de referencia, inspirándose en esto, pero transformando esa idea de que el Sinterklaas ya no viajaba en un caballo, sino que ahora tenía renos, y que el señor San Nicolás, que era bueno, es conocido porque él hacía actos de caridad con gente pobre, con niños pobres, y esta figura que él crea es una persona que lleva regalos a ese tipo de gente. Entonces, esta es una creación, por ejemplo, de este señor Clement Clarke Moore, pero el Papá Noel que hoy conocemos incluso fue pasando por otro ilustrador. Ese ilustrador es el señor Thomas Nast, es un neoyorquino que tomó esa figura creada por este señor y le fue añadiendo detalles que al día de hoy son los que conocemos. Por ejemplo, el hecho de que ese Santa Claus baje de una chimenea, esa fue una idea de él, en sus gráficas se lo mostró. También el hecho de que sea una persona mayor, una persona amigable, esas imágenes fueron creadas por él. Por ejemplo, otro elemento es el tema de uno de los renos de este Santa Claus, el reno Rudolph. Es una creación también como una estrategia de marketing de venta por el señor Robert Elmay. Y así muchos elementos se mezclan para conocer este tema de la Navidad, que también se transforma en una época comercial en realidad. Y bueno, todo eso es lo que hoy conocemos como la Navidad. Y te hago toda esta explicación para darte el argumento de que en realidad la Navidad no pertenece a la cultura quechua. Y digo esto porque la cultura quechua tiene otra cosmovisión, tiene otra forma de ver el mundo, y la Navidad no es parte de ella. La relación que tiene esta festividad de repente con las festividades de la cultura quechua, lo más cercano o la relación que puede haber es el tema de la fecha, el tema de diciembre, que en la cultura quechua se celebraba otra festividad. Esto es lo que es el Capaj Inti Raymi. Eso es una celebración que en los tiempos de los incas se hacía para conmemorar el nacimiento del sol. ¿Por qué se celebra esto? Porque en el mes de diciembre, cercanos a las fechas del 25 de diciembre, ocurre cada año lo que es el solsticio de invierno, que es cuando el sol llega a la parte más alejada, hablando a nivel de grados del Ecuador. Entonces se aleja y es como si el sol muriera, pero otra vez regresa a subir, y ese es el nacimiento del sol. Y eso es lo que se celebra en realidad dentro de la cultura quechua. Es el Capaj Inti Raymi, pero incluso esta celebración es suprimido por el tema de lo que hoy conocemos como Navidad, porque la gente hoy por hoy más habla de la Navidad, y esto del Capaj Inti Raymi es algo que, bueno, son pocas las personas que saben. Y esta celebración del nacimiento del sol en la cultura quechua se daban en dos tiempos. Uno de ellos es en diciembre, que era el más grande, y otro en el mes de junio, que eso sí, hasta el día de hoy se sigue festejando en la ciudad del Cusco, por ejemplo, es el llamado el Inti Raymi. El Inti Raymi es diferente al Capaj Inti Raymi. Y esto, por ejemplo, yo te lo dejé explicado, está expuesto, y te lo dejo también los enlaces en la descripción, ya está, para que después de este video puedas ir a revisarlos. El video se llama Los meses del año en quechua. En ahí te explico detalladamente los orígenes de los nombres del mes del año desde el punto de vista de la cosmovisión andina. Entonces, dándote esta explicación, ahora vamos a pasar al tema de traducir lo que significa Navidad en quechua, sabiendo de que el equivalente en realidad es el Capaj Inti Raymi. Y la Navidad, que el Capaj Inti Raymi es la festividad del gran sol, esa es la traducción de Capaj Inti Raymi, y que se celebraba el nacimiento del sol, como ya te iba explicando. Entonces, habiendo sabido todo esto, la Navidad, que en realidad viene del latín nativitas,
que significa nacimiento. Nacimiento en el quechua se dice, pues se dice pajari. Entonces, Navidad en quechua se dice pajari. Navidad es pajari, que significa nacimiento. Entonces, otra expresión que normalmente en estas fechas se dicen es feliz Navidad, que en realidad al decir eso lo que estamos diciendo es feliz nacimiento. Y en quechua, feliz es cusi, por lo que cusi pajari es feliz Navidad. Y bueno, desde el punto de vista de la Navidad, cuando uno dice feliz nacimiento, pues feliz Navidad se está refiriendo hoy por hoy al nacimiento de Jesús. Mientras que si lo viéramos desde la cosmovisión incaica, pues estaríamos diciendo feliz nacimiento, pero del sol. Entonces son dos ideas completamente diferentes. Y si es que hoy por hoy tú le dijeras a un quechua hablante, Kusipajari, no te va a entender. ¿Y por qué no te va a entender? Por lo que mencionábamos hace un instante, porque la Navidad no pertenece a la cultura quechua. Entonces, es como el tema de los saludos, alguien puncho, alguien chisi, alguien tuta. Por más que se lo digas a un poblador quechua hablante, no todos te entienden porque estas formas de saludo de buenos días, buenas tardes y buenas noches tampoco pertenecen a esta cultura. Se pueden traducir, como puedes ver, se pueden traducir, pero eso no significa que pertenezcan a la cultura. Y si hoy por hoy hay gente que ha aprendido esta traducción y empieza a utilizar estas expresiones como saludo, es como si trataran de imponer una forma de ver a una cultura que ya tiene su propia manera de saludar. O en su defecto, pues es suprimir una cultura existente también. Entonces, mi intención de enseñarte estas traducciones de Feliz Navidad no es para, pues, saber cuáles son los significados, cuáles son las traducciones en quechua, pero eso no significa que siempre se vayan a utilizar o que, pues, te vayan a entender si es que tú pronuncias esto. No obstante, hoy por hoy, yo sé que la Navidad para muchos es una época de compartir, es una época de pasar en familia, es una época de repente ayudar a personas necesitadas. Y entonces ahora te voy a enseñar algunas frases que puedes utilizar que son bastante entendidas dentro de la cultura quechua. Por ejemplo, una de las cosas que siempre se escuchan es sumaj punchao jampajcacho. Voy a repetirlo despacio. Sumaj punchao jampajcacho. En algunas regiones pues lo dicen sumajpunchay, a una y a cambio de esta w, sumajpunchay, también es otra forma de decirlo. Sumajpunchay jampajcacho o sumajpunchao jampajcacho, que significa que sea un hermoso día para ti. Nosotros, los que hablamos español, tendemos a decir feliz día, pero en el quechua se dice que tengas un hermoso día. Entonces, que sea un hermoso día para ti es lo que significa sumaj puncho jampajcacho. Otra frase que puedes utilizar es kaimi jampaj. Kaimi jampaj. Esta frase es una expresión que se utiliza mucho en la cultura quechua porque es propio de la cultura compartir cosas. Siempre es compartir cosas. Entonces, lo que significa Kaimi Hampag es esto es para ti. Si es que tú quieres dar algún regalo, puedes dárselo y en el proceso decir Kaimi Hampag. Eso significa esto es para ti. O decirlo de esta manera, Kaitam Apamur Haiki, que también es otra de las expresiones parecidas a lo anterior, que significa te traje esto. Kaitam apamur haiki, te traje esto. Es otra de las expresiones que tal vez puedas utilizar o en su defecto, pues simplemente aprenderlo como una de las expresiones. Otra frase muy propia de la cultura también es kaita malikui. Kaita malikui. Kaita malikui. Esto lo que significa es prueba esto. En esto hay un detalle importante, un detalle curioso por notar, y es que mientras que los que hablamos español, siempre que uno dice prueba, tiende a dar un pedazo de algo o una porción pequeña de algo. Mientras que desde el punto de vista de la cosmovisión quechua, prueba, la palabra prueba, kaitamalikui, esta frase se utiliza para dar algo completo. Kaitamalikui es como decir, toma todo esto, pero su traducción literal es prueba esto.
Entonces esa es una de las diferencias. Mientras que para nosotros prueba es dar algo pequeño, en el quechua es dar algo completo, dar todo. Otra de las formas de decir esta misma expresión, un poco más matizada, es de esta manera: kaichata malichaikui. Kaichata malichaikui. En este caso hemos añadido este sufijo cha a las dos palabras. Cha, cha. Kaichata malichaikui, que significa lo mismo que lo anterior, prueba esto, pero le da un matiz de cariño, un matiz de camaradería, un matiz de confianza. Esa es una de las otras funciones del sufijo cha, que no solamente indica el diminutivo de algo. No obstante, sí podemos hacer esta traducción de prueba estito. No creo que en todos los países hispanohablantes se entienda esto, pero al menos en Perú se nota esa diferencia de decir prueba esto que decir prueba estito. Entonces, amigos, esta fue lo que quería compartir hoy con ustedes. De esta manera llegamos a la parte final de este video. Voy a pasar a revisar ahora los comentarios, los que me han escrito, los que pueden escribir ahora, lo pueden hacer, pero sin antes invitarles a que, si es que hasta ahora te ha servido la información, has aprendido algo nuevo, me apoyes dando un like para continuar haciendo más directos de esta manera. También te invito a que te suscribas si aún no lo estás y que actives la campana de notificaciones para que seas parte del próximo live y no te lo pierdas. Así que YouTube te avisa al instante en el que empiezo a hacer la transmisión. Entonces vamos a revisar los comentarios. Si quieres hacer alguna consulta, puedes hacerlo en este instante. Entonces tenemos aquí Tiberio. Tiberio es alguien que me sigue hace bastante tiempo. Hola Tiberio, ¿cómo estás? Nos dice, hola Rubén y familia, Allintuta. Buena noche, lo que mencionábamos también, que ya hoy por hoy se va utilizando esto. También vas a estar grabando. Pues sí, estoy haciendo estas grabaciones con el hecho de compartir contigo. Y este es un live, de repente algunos no se dan cuenta de que es un directo en el que podemos interactuar. Y la intención de hacer estos directos, como he ido mencionando estos días, es que podamos compartir y aclarar dudas si es que hay algo que no te queda claro. Entonces, como este es un video en directo, puedes dejar tus consultas y comentarios y de esa manera hacer un poco más rico estas transmisiones. Por eso invito a que se suscriban y que activen las campanas de las notificaciones para que siempre sean parte de estos directos. José Fred dice, muy interesante. Pues sí, estos detalles son interesantes de aprender de lo que es el quechua y la cultura. Lewis una vez más nos dice hola, él nos ha estado siguiendo en todos los videos, así que Lewis, muchas gracias por seguir en los directos. También está Eric Dávila, nos envía los emojis y pues los confetis de felicitaciones. Josué, una vez más, las caritas sonrientes, y Eric Dávila, qué bonito que el quechua, qué bonito es el quechua. Gracias por difundir tan bonito idioma. Pues bueno, para mí es un gusto, chicos, compartir con ustedes, damas y caballeros. El quechua es algo que he tratado de compartir a lo largo de mis videos con toda la intención de que lo aprendan de una forma más sencilla o forma práctica, viendo todas las cosas desde el punto de vista de la cosmovisión pues de esta cultura, porque yo mismo soy quechua hablante. Josué nos dice, gracias por enseñarme cómo es esto de la Navidad en quechua, gracias. También Lenin ahora nos escribe, genial, muy interesante el quechua. Por cierto, ¿tienes una guía para el curso, folletos o algo así? Bueno, en la descripción les voy a dejar, creo que ya lo puse ahí, enlaces de listas de videos. Hay más de 111 videos grabados. Ahora están subiendo, aparte de esos, videos en directo. Y también hay videos para miembros hablando de gramática. De hecho, el próximo video a este va a ser un video de sufijos, como lo hemos estado revisando. El sufijo arja hemos estado revisando en videos anteriores, pero que ahora ya no están disponibles públicamente, sino que están ya para los que se hicieron miembros. Los videos de gramática son exclusividad casi para los miembros del canal. ¿Cómo hacerse miembros? También el enlace en la descripción se los voy a dejar. Y para que puedan unirse si les interesa. Bueno, chicos, entonces
Sin más, es un gusto haber estado este tiempo con ustedes compartiendo. Gracias por los comentarios, por los saludos a todas las personas que le dan like. Muchas gracias. Eso me anima a continuar haciendo más contenido. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Activen las campanitas para que no se pierdan esa lección de gramática. Tupanan chicama.